Buenas a todos. Hoy les voy a presentar a uno de los exploradores británicos más famosos, importantes y queridos de todos los tiempos, el reverendo David Livingstone, y les narraré acerca de sus apasionantes viajes por el interior del continente africano. Sin más dilación, comencemos. David Livingstone nació el 19 de marzo de 1813 en Blantyre, Escocia, en el seno de una familia humilde que vivía en una pequeña vivienda de una sola habitación dentro de una fábrica textil. Desde los 10 años, pasó interminables jornadas trabajando en los telares de algodón, con los dedos cubiertos de polvo y los oídos sometidos al estruendo de las máquinas. Pero incluso en ese entorno opresivo, su sed de conocimiento nunca se apagó. Se convirtió en un ávido lector, estudiando latín, matemáticas y ciencias cada noche, con un libro apoyado en la rueca mientras sus manos seguían el ritmo monótono de la maquinaria. Además de esto, era un cristiano devoto, y tuvo durante sus primeros años grandes conflictos internos en cuanto a cómo conciliar su fe con su gran pensamiento crítico y científico. Fue entonces cuando se enteró de que se estaban reclutando misioneros con conocimientos en medicina para ser enviados a China. Esto, y su pasión por la ciencia lo llevó a ingresar en la Universidad de Glasgow, donde, con grandes sacrificios, estudió medicina y teología, convencido de que su destino iba más allá de una vida común. Tras completar sus estudios, ingresó en la Sociedad Misionera de Londres, donde deseaba ser enviado a China, no solo debido a su vocación evangelizadora, sino también con un fuerte interés en descubrir nuevas culturas. Sin embargo, poco antes de oficializarse su marcha, tuvo lugar en China el estallido de la Guerra del Opio, por lo que canceló su plan de ir de misión a dicho país. Fue entonces cuando los relatos de exploradores y misioneros despertaron en él un gran interés por un nuevo destino. África, un continente vasto y desconocido para la mayoría de los europeos, lo llamaba como una promesa de aventura y propósito. Poco se conocía sobre este gran continente, sus mapas aún estaban en blanco. Fue en ese instante cuando sintió un poderoso afán por descubrir sus secretos, recorrer sus ríos y selvas, y a su vez, llevar conocimientos médicos y teológicos a las poblaciones que allí encontrara. En su mente ya no había dudas. Su destino estaba escrito en los mapas aún inexplorados del corazón de África. Livingstone llegó por primera vez a África en 1841, a Ciudad del Cabo, y trabajó junto con otros misioneros de origen europeo como pastor en diferentes parroquias evangelistas. Sería a raíz de esto que conocería a Mary Moffat, hija del famoso misionero Robert Moffat, con la cual se casaría en Kuruman, Sudáfrica, y con la que tendría varios hijos. Su suegro, Robert Moffat, influyó mucho en la visión que tenía David sobre África, particularmente en la idea de que el cristianismo jamás triunfaría en el continente sin que antes se aboliera la esclavitud y se ayudara a las sociedades africanas a alcanzar cierto grado de desarrollo económico. Poco a poco, su afán explorador fue incrementándose y decidió recorrer zonas no conocidas del interior del continente, concretamente al desierto del Kalahari, hogar de los bosquimanos, una antiquísima cultura cazadora y recolectora que tiene unos extraños idiomas caracterizados por sus chasquidos o clics. He aquí un ejemplo. Además, también se adentró en el territorio de la actual Botsuana. Fue en este tiempo cuando descubrió a la imponente y apasionante fauna africana, más concretamente a los popularmente denominados 5 grandes de África: el leopardo, el rinoceronte, el elefante, el búfalo y el rey de la sabana, el león. De hecho, sería durante una exploración con su esposa y más compañeros por Botsuana cuando en 1844 Livingstone sería atacado de forma repentina por un león, que le mordió el brazo y le dejó heridas graves. Por suerte, Livingstone logró coger su rifle con su otro brazo y espantar al animal mediante disparos. Aunque sobrevivió al ataque, la mordedura le dejó una secuela permanente en su brazo, lo que afectó su habilidad para usarlo con normalidad. Tras grandes reflexiones, David Livingstone se dio cuenta de que iba a ser imposible que el cristianismo se predicara en África sin que mejoraran las comunicaciones entre las distintas tribus y aldeas en el interior del continente, se aboliera la esclavitud que aún era una constante en África y sin que mejorara la economía en la región. Respecto a esto, el escocés pensó que lo ideal era que las naciones europeas, jugando su rol de entre comillas civilizadoras, establecieran vínculos comerciales con los pueblos africanos, con lo que estimular sus economías y mejorar sus calidades de vida. Para ello, primero, habría que conocer bien el interior del continente, mediante sus mejores rutas de comunicación, los ríos. Sería en 1851 cuando tuvo lugar la primera expedición bien organizada de David Livingstone,
junto con otros 5 europeos, entre los que se encontraba su hermano Charles, y que eran en su mayoría misioneros y médicos, y 10 africanos de la tribu Makololo, que sirvieron de guías e intérpretes. La importancia de estos africanos debe de ser reconocida, pues sin ellos ni Livingstone ni sus acompañantes hubieran sobrevivido en un entorno que les era completamente desconocido. Sería en el curso del Zambezi Medio, donde el jefe Makololo Sebitane le dio importante información sobre los ríos, las selvas y los lagos que había en la zona. A continuación, la expedición se tuvo que detener, pues su esposa Mary y sus hijos decidieron regresar a Gran Bretaña. Cuando la expedición trató de volver a alcanzar el curso del río Zambezi, tuvo que esquivar territorio Boer, colonos de origen holandés asentados en el sur de África y que eran enemigos de los británicos. Cuando regresaron con la tribu Makololo, el jefe les financió la expedición, en la que prosiguieron río arriba por el Zambezi, casi hasta sus fuentes, para después ir rumbo al oeste. En mayo de 1854 llegarían a Luanda, la capital de Angola, en el Océano Atlántico, donde Livingstone casi muere a causa de una fiebre. Posteriormente, deciden regresar al Zambezi, ahora con 114 expedicionarios africanos que acompañaron al escocés e intrigados por su espíritu aventurero. Una vez regresaron a este imponente río africano, continuaron su curso, con la idea de llegar hasta su desembocadura. Por el camino, Livingstone sería el primer europeo en llegar al Mosio Atunia, que en español quiere decir el humo que truena. Una imponente catarata en el curso del Zambezi que el escocés, en nombre de la reina británica, denominará las Cataratas Victoria, con un salto de agua de entre 60 y 120 metros, entre sus 1,7 kilómetros de anchura. Su espectacularidad e importancia para el ecosistema de la región llevó a que fueran declaradas en 1989 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Volviendo a la expedición, esta llegaría a su fin en 1855 cuando los exploradores llegaron a Quelimane, en el delta del Zambezi, en el Océano Índico. Con esto, Livingstone se convirtió en el primer europeo en cruzar África por el interior de un océano al otro, aportando un importante conocimiento geográfico y abriendo el interior de África al mundo. Esto le sería reconocido por la Royal Geographical Society. Pese a ello, hay indicios de que algunos exploradores portugueses décadas antes habían logrado esta hazaña, e incluso hasta algunos comerciantes árabes con la ayuda de nativos. Sea como sea, este viaje lanzó a la fama al misionero, que regresó a Gran Bretaña donde sería galardonado y aclamado, publicándose numerosas obras recolectando las historias de su exploración, incluida la suya propia, titulada Viajes y exploraciones en el África del Sur. Su salto a la fama le ayudó a que se le fuera financiada una nueva exploración en 1856, la expedición al río Zambezi, el mismo río que le abrió las puertas a estas majestuosas nuevas fronteras que se estaban cruzando en este tiempo. El gobierno británico le confirió barcos con los que navegar este río, para cartografiarlo y conocer bien los potenciales que este curso de agua poseía. Sin embargo, esta segunda expedición resultó desastrosa, pues gran parte de sus compañeros murieron a causa de enfermedades como la malaria, la fiebre amarilla u otras asociadas a los abundantes insectos que habitan estas zonas húmedas y selváticas. Hasta tanto es así, que el África tropical fue llamada en tiempos de la colonización como la tumba del hombre blanco. Además de esto, otro importante fiasco fue que se determinó que el Zambezi no era un río navegable, pues tenía una gran cantidad de cataratas y rápidos que hacían imposible el tránsito de buques de mercancías. A esto se le suma la pérdida de motivación del propio Livingstone, que su expedición, que él deseaba que fuera con fines evangelizadores, fue utilizado por las autoridades británicas para buscar posibles nichos comerciales que explotar en la región. Pese a todo, la expedición descubrió el lago Malawi, y la experiencia le sirvió a Livingstone para publicar su segundo libro, Narrativa de una expedición al Zambezi y sus tributarios, que fue un gran éxito de ventas. Sería en 1865 cuando la Royal Geographical Society le encomendó una nueva expedición, y que sería la más épica, en busca de uno de los grandes misterios geográficos que cautivó a la humanidad desde hace milenios. Y es que, para entonces, aún no se conocía el nacimiento del río más largo del planeta, el río Nilo. Para entonces, exploradores británicos ya habían descubierto los lagos Victoria y Albert, que además reciben sus nombres de los monarcas británicos del momento. Además de ello, se le pidió investigar el sistema Tanganica-Victoria-Nilo, que parecía formar un complejo de valles que separaban el África Oriental con el resto del continente. A día de hoy sabemos que esto se debe a la falla del Gran Rift, una fractura de la corteza terrestre que no solo forma este complejo de lagos que atraviesan el continente africano de sur a norte,
sino que también forman todo el Mar Rojo y el Valle del Jordán. Volviendo a Livingstone, esta expedición se haría con muchos más acompañantes africanos, entre los que destacan dos, sus fieles asistentes y amigos, Susi y Chuma. En esta expedición, el carácter del explorador cambiaría seriamente, con un mayor desgaste emocional, también debido a la reciente muerte de su esposa por disentería y de muchos otros de sus compañeros y amigos. Se volvió más introvertido y cerrado. Pese a ello, estaba decidido a lograr su objetivo, y su exploración continuó, marcada por su contacto con numerosos pueblos y culturas, además de la implacable fauna africana. De hecho, en el 1869 enfermó de gravedad, y su vida fue salvada por unos comerciantes árabes que lo encontraron y llevaban medicinas consigo. Este les estaba agradecido. Sin embargo, el explorador escocés y sus compañeros vieron como varios árabes, que eran comerciantes de esclavos, asesinaron sin piedad a más de 400 esclavos africanos. Cabe señalar que muchos de los acompañantes de Livingstone fueron antiguos esclavos, comprados por el escocés y liberados para que formaran parte de su expedición. Pasaron los años, y el mundo no sabía nada ni de Livingstone, ni de sus hombres. Hasta que de repente llegó una carta del escocés a su amigo y abolicionista de la esclavitud, Horace Waller, en la que le dice que estaba muy enfermo y que dudaba volver a verle. Cuando salió la noticia a los medios, un periódico norteamericano envió a Henry Stanley, periodista y explorador británico nacionalizado estadounidense, en su rescate. Sería el 10 de noviembre de 1871 cuando a pocos kilómetros al sur del Ecuador, en Burundi, ambos exploradores se encontraron en un hermoso lugar con vistas al lago Tanganika. Fue en ese momento cuando Stanley pronunció su famosa frase, «Dr. Livingstone, supongo», al que Livingstone reaccionó con un frío sí. Las palabras son famosas por su sentido del humor, pues Livingstone era el único hombre blanco en cientos de kilómetros, era inconfundible. Durante el encuentro, Stanley le insistió a Livingstone que abandonara la expedición y que regresase, encontrándose una feroz oposición por parte del escocés, decidido a permanecer en África. Livingstone amaba a África, sus vastas sabanas, los ríos interminables y las selvas misteriosas. Ni la enfermedad, ni la muerte, ni el desgaste de años de exploración habían logrado doblegar su voluntad. Por su parte, Stanley fue otro gran explorador del interior de África, y por este debe su nombre el Monte Stanley, en la frontera entre Uganda y el Congo, la tercera montaña más alta de África después del Kilimanjaro y el Monte Kenia. Sin embargo, su imagen está sombríamente marcada debido a su colaboración con el rey belga Leopoldo II, en las atrocidades cometidas contra el pueblo del Congo, quizás uno de los regímenes más crueles en la historia de la humanidad. En definitiva, Stanley no pudo convencer a Livingstone de que abandonara su expedición de la búsqueda del Nilo, por lo que la expedición continuó vagando por el África ecuatorial. Descubrió parte del río Lualaba, tributario del Congo, y el explorador estaba convencido de que se trataba del Nilo, lo que le llevó a importantes fallos en los cálculos de orientación, hasta que finalmente perdió las escasas fuerzas que le quedaban y murió un 1 de mayo de 1873 en la aldea de Chitambo, en la actual Zambia. Su cuerpo fue transportado a la costa por sus socios africanos Susi y Chuma, que posteriormente serían invitados a ir a Inglaterra, donde estarían presentes en su funeral y entierro con honores, que tendría lugar en la abadía de Westminster. Su funeral fue un evento de gran solemnidad, reflejando el respeto y la admiración que gran parte del mundo sentía por él, especialmente en Gran Bretaña. Por ello, fue considerado un funeral de Estado y estuvieron presentes algunos miembros de la familia real. Actualmente su cuerpo se encuentra ahí, en Westminster, al lado de otras figuras notables como Isaac Newton o Charles Darwin. Sin embargo, tras su muerte, Susi y Chuma extrajeron su corazón de su cuerpo, siguiendo una tradición africana, y fue enterrado en Chitambo, Zambia, donde posteriormente se levantó un memorial en su honor. A día de hoy, es uno de los principales destinos turísticos de Zambia, donde numerosas personalidades africanas han visitado a rendirle homenaje a este personaje. Entre ellos destaca el expresidente de Zambia, Kenneth Kaunda, que dejó una placa que reza: «Después de 100 años, el espíritu de David Livingstone y el amor de Dios inspiraron tanto a sus amigos de todas las razas que se reunieron aquí en Acción de Gracias el 1 de mayo de 1973, liderados por el Dr. Kenneth David Kaunda, presidente de la República de Zambia». En definitiva, David Livingstone no fue un explorador común. En una época en la que muchos veían África como un territorio a conquistar, él la vio como un mundo por comprender. No buscaba riquezas ni gloria personal, sino conocimiento, descubrimiento y una conexión genuina con los pueblos que encontraba.
Mientras otros exploradores imponían su visión con el filo de la espada y la sombra del dominio, Livingstone caminó entre reyes y aldeanos con humildad, aprendiendo sus lenguas, respetando sus costumbres y viendo en ellos no súbditos, sino iguales. Su legado no solo se mide en mapas trazados o ríos cartografiados, sino en el respeto que cultivó entre las personas que conoció. Fue un hombre de contradicciones, pero su amor por África fue innegable. Su corazón, enterrado en la tierra que tanto amó, es el mayor testimonio de ello. En una era de conquista, él eligió la amistad. En un tiempo de explotación, él luchó contra la esclavitud. Y mientras otros dejaban huellas de opresión, Livingstone dejó un camino de entendimiento, admiración y sacrificio. Su historia es la de un hombre que desafió su tiempo y cuyo nombre, más de un siglo después, sigue resonando en las vastas tierras que recorrió. Sin embargo, aunque Livingstone recorrió África con respeto y admiración por sus pueblos, sus exploraciones y relatos también abrieron la puerta al colonialismo europeo. Al mapear territorios inexplorados para Occidente y denunciar la esclavitud árabe, sin quererlo, justificó la intervención británica en la región. Sus ideales humanitarios fueron usados por otros con intenciones menos nobles, y su legado, aunque marcado por su amor genuino por África, también quedó ligado al inicio del dominio europeo sobre el continente. Así, la figura de Livingstone se encuentra en un punto intermedio entre el explorador altruista y el precursor involuntario de una era de conquista. Aquí concluye el vídeo, espero que les haya gustado, y un saludo.